Grabando. Bueno. Buenos días, chicos y chicas. En primer lugar, les quiero pedir disculpas porque esta no va a ser una sincrónica. Me van a escuchar ya la grabación. Y bueno, porque nos permiten hacer una por lo menos en cada mes asincrónica. Entonces les voy a hacer esta videoclase. Pero eso no impide a que ustedes puedan preguntarme a través del celular. A propósito de eso, todavía no se formó el grupo para incluirnos a mí y a mi auxiliar, Cintia. Entonces, al final de este le estaríamos dejando nuestros números celulares, si es que no tienen todavía, para que ustedes nos pongan en el grupo. Sí, les vamos a decir nuestros números de celular para esto. ¿Ah? O vamos a ponerlo ahí en la plataforma de manera, los correos y los celulares, de manera que ustedes puedan ponernos en el grupo, porque quise enviarles justamente unas conferencias sobre Paulo Freire, que consideré que iba a ser muy interesante, pero no tengo a quién enviar. Bueno, ya entonces pidiendo disculpas y vamos a ver hoy lo que es el aprendizaje para Jerome Bruner. Jerome Bruner. ¿Sí? La base o el pensamiento básico de Jerome Bruner es que la cultura da forma a la mente al proporcionar la caja de herramientas con la cual cada persona construye su conceptualización del mundo y de sí mismo. Se dan cuenta cómo los grandes, sobre todo cognitivos constructivistas del pensamiento, ellos siempre hablan de una construcción, de algo que se va haciendo. Y la base principal es la cultura. Y eso nos damos cuenta, porque son diferentes los niños según el hogar de donde proviene. Y en el hogar influye también el medio ambiente y sobre todo la cultura. Justamente ahora mi hija está volviendo de México y la forma en que ella me habla tiene elementos que nos indican que ya no es, ya viene ya con algunos modismos o algunas formas de hablar de los mexicanos. Y bueno, entonces por eso, como dice ahí, la cultura da forma a la mente, proporciona la caja de herramientas, es decir, nos da las formas de pensar, pero para construir conceptos, por eso dice conceptualización del mundo y de sí mismo. Es decir, nos vamos desarrollando nuestra mente al mismo tiempo de lo que la cultura nos va dando su contribución. Así, Jerome Bruner es otro de los psicólogos estadounidenses que participó de la llamada revolución cognitiva, que removió las profundas raíces de la teoría conductista. Bueno, es decir, justamente es casi todo lo contrario a la teoría conductista, que no hemos dado porque generalmente ya se toca, pero vamos a tocarla un poco en algún momento. Pero que recuerden que lo esencial, la teoría conductista dice que todo ocurre fuera de la persona. Dentro de la persona no hay nada que se sufra modificación ni se construya. Dice que es como un pizarrón en blanco donde el ambiente va construyendo esa persona. Bueno, imagínense. Entonces, todo lo que es cognitivo y más todavía constructivo habla de algo interno. Entonces, por eso por eso dice que eso conmueve, o sea, mueve como un terremoto todo lo que es esta estructura conductista. Él establece una especial relación entre la mente del hombre y la cultura humana. Por lo tanto, puede deducirse una interrelación entre el desarrollo de la mente y el proceso de educación. Son
dos que van avanzando o retrocediendo al mismo tiempo, ¿sí? Ahí donde está, como se dice, ahí donde está marcado. Relación entre la mente del hombre y la cultura humana. Por eso se deduce que hay una interrelación, que hay un proceso interno entre el desarrollo de la mente y el proceso de educación. Su planteo es mediador en un doble sentido. En primer lugar, porque sostiene que entre la enseñanza y el aprendizaje está intermediado el trabajo de la persona que conoce. Es decir, entre lo que se le enseña y lo que aprende, hay una persona que es el que procesa esa información, construye a partir de esa información. En segundo lugar, dice porque el propio desarrollo de la mente descansa en la idea de mediación. Dentro de su concepción, el desarrollo de la mente, es decir, de aquellos dispositivos a través de los cuales conocemos y organizamos la información, es producto de la interiorización de herramientas proporcionadas por la cultura. Esta relación está mediada por un otro que ya conoce y maneja dichas herramientas. Les da una idea de quién sería ese otro que ya conoce y maneja esa herramienta, ¿verdad? Y bueno, en el siguiente párrafo nos dice, el docente mediador es un representante oficial de la cultura, porque hay un no oficial, que es la familia, los padres, los hermanos, que ya nos van transmitiendo esa cultura desde los primeros momentos de vida. Hay culturas donde no se le canta al bebé y hay culturas como la nuestra donde se le canta, se le habla y se atrae la atención del bebé desde que es bebé e inclusive antes. Entonces, por eso dice, el docente es mediador, es oficial de la cultura, domina la caja de herramientas culturales. Fuera del aula, este rol puede ser cumplido por otro adulto que también conozca el manejo y dominio de instrumentos culturales. Ahí entran los padres, los tutores, los tíos o todo otro miembro de la cultura que conozca más de ese manejo, de ese instrumento cultural y le va enseñando al chico. O sea que el docente mediador es el representante oficial. Y todos los que no somos, o sea, los que no son docentes en relación a ese niño, son los otros que también saben del manejo de cultura. Es decir, todos manejamos una forma de observar y de pensar. Y cuanto más manejemos los instrumentos de conocimiento, dominio, entonces mejor va a ser la mediación. Es decir, vamos a poder explicarles mejor a los niños, ¿verdad? De esas herramientas culturales que sirven. Cualquier adulto o par quiere decir el que tiene más o menos la misma edad. En nuestro dulce guaraní es el yabeguá, el que tiene la misma edad, más o menos. Entonces, ese par que puede tener mayor dominio del saber puede cumplir ese rol. Cuando el aprendiz logra hacer su tarea en forma independiente, es porque ha conseguido incorporar dichos instrumentos. Por ejemplo, cuando queremos hacer una receta o algo de un proceso que nos enseña el profesor o nuestro papá, mamá, o alguien nos enseña cómo hacer, por ejemplo, porque aun cuando nosotros leamos la receta, de repente hay cosas que otra gente sabe más por haberlo hecho tantas veces que por enseñar, ¿verdad? Entonces nos dice, bueno, primero tenés que, por ejemplo, para hacer la clara de huevo, la clara de nieve o batir el huevo a punto de nieve, hay que separar primero la clara de la yema y se somete al batido solamente la clara hasta que se quede durito y se forma como una espuma encima y se pone encima de la torta, encima de lo que sea y bueno, riquísimo. Entonces cuando vos ya aprendes a hacer
a punto de nieve, ya entonces no necesitas que te estén mostrando cómo hacer. No necesitas que te den los instrumentos para hacer, porque ya conseguiste incorporar ese instrumento. Ya sabes lo que es batir, lo que es a punto de nieve, lo que es clara, lo que es yema, etcétera. Todas las herramientas que vos necesitas para hacer ¿cómo se llama? La decoración a punto de nieve. Qué riquísima. En este sentido, el proceso de educación contribuye al desarrollo intelectual de la persona. ¿A través de qué? De la incorporación de esos instrumentos culturales en el marco de interacciones mediadas. Y ahí está el otro, el gran mediador realmente, por el lenguaje. El lenguaje cualquiera que sea el que se utilice en esa cultura. ¿Sí? Desde su punto de vista, el desarrollo de las funciones intelectuales es posible gracias a fuerzas externas que operan en el medio, que circundan a la persona. Brunner se va acercando a las ideas de Vygotsky, compartiendo con él el pensamiento de que el desarrollo es un proceso que está socialmente mediado, asistido y guiado, para el cual resulta de crucial importancia la educación. ¿Por qué? Porque en la educación, sobre todo la formal, ese proceso ya está diagramado, digamos, según la etapa de desarrollo en que se encuentre el chico. Y eso es lo que, si ustedes analizan un poco, como ya les dije varias veces, qué es lo que se da en el primer ciclo, de primero, segundo y tercero, en el segundo ciclo y en el tercer ciclo, y luego la educación media, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante, porque es la sociedad, la cultura, la que hace de intermediario, asiste y guía ese proceso de la educación. En uno de sus últimos trabajos, La educación como puerta de la cultura, Brunner plantea que la cultura da forma a la mente al proporcionar la caja de herramientas con la cual la persona construye su conceptualización del mundo y de sí mismo. Todo interviene en esa conceptualización. No es solamente el conocimiento de ese concepto, sino también los sentimientos y también las actitudes, o sea, las respuestas que damos al ambiente a través de ese medio. Entonces, por ejemplo, sostiene que en la actualidad el lenguaje científico es el lenguaje privilegiado para construir mundos o realidades. ¿Por qué? Porque el lenguaje científico es universal y explicativo, expresivo, ¿verdad? El concepto de andamiaje. Ustedes ven, como que les dije siempre el resumencito ese de que está a la izquierda o a la derecha, pero es pequeño y está parece letra cursiva, pero no es cursiva. ¿Verdad? El experto, que es el educador, coopera con un novato, que es el alumno, hasta que el aprendiz pueda actuar por su propia cuenta. Digamos, el profesor, por ejemplo, enseña a los chicos de cómo se compone un cráneo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces él le va indicando cuáles son las partes y para qué sirven. Luego le puede pedir a uno de los alumnos que le cuente, que le muestre qué es lo que él le dijo. Y entonces toma el alumno y explica o expresa por sí mismo lo que hace cada parte o qué contiene cada parte del cráneo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí el experto le enseña al aprendiz. El concepto de andamiaje. Para este autor el proceso educativo es una forma de diálogo, es decir, son iguales, solo que hay uno que tiene la expertise, como se dice, y otro que está aprendiendo. Pero siempre es el diálogo, por medio del cual el niño aprende a construir conceptualmente el mundo, con la ayuda y guía de un adulto y por caminos culturalmente definidos. Precisamente para dar cuenta de ese tipo de ayuda, Brunner creó el concepto de andamiaje.
que al mismo tiempo sirve también para ilustrar el concepto vygotsquiano de zona de desarrollo próximo. Es más o menos el mismo concepto. Por eso es que dice el autor de este que sería eso así, ¿verdad? El andamiaje consiste entonces en un proceso de cooperación entre un experto y un novato. El primero, o sea, el experto, deberá completar las tareas más difíciles y dejar las más sencillas en manos del aprendiz. Paulatinamente, el experto va retirando su ayuda y en la medida en que el novato pueda ir realizando la actividad por su propia cuenta, ¿verdad? Les enseñamos cómo se hace esto o lo otro y después ya él solo va haciendo lo mismo, ¿sí? El concepto bruneriano de andamiaje revela la importancia de la cooperación entre expertos y novatos, ya sean estos adultos o niños. No se olviden nunca que Vygotsky, que vamos a dar después, y Brunner y la mayoría de ellos da mucho valor al experto, digamos, compañero de clase, pero que aprendió más rápido o ya sabe ese concepto, entonces es menos invasivo, digamos, cuando el permiso, toma un poquito de agua. A lo paraguayo. Bueno, entonces los compañeros de clase que son, digamos, los más adelantados en cuanto a aprender, es muy bueno considerarlos como los auxiliares del profesor. Y el profesor, por ejemplo, le puede decir, Teresa, ayúdale un poco a resolver el problema a Juanita, una cosa así, porque él ya sabe cómo hacerlo y le enseña. Y el profesor ya sabe que él sí sabe cómo hacerlo. Hacer andamios para conocer. Entonces, en el área de la construcción, un andamio es una plataforma que se construye para poder sostener una construcción. Este soporte se retira en la medida en que la construcción puede sostenerse por sí misma o ha sido terminada. Perdón. Si ustedes se imaginan una construcción, desde luego que se ve que en los primeros momentos tiene un montón de andamios que van como sosteniendo esto y que a medida que la construcción se va completando, se van retirando los andamios hasta que no queda ningún andamio, ¿verdad? Entonces, él habla también de armazones que se colocan, pero que lo se retira cuando ya no se necesita. Y cuando la obra se termina, ya no queda ningún andamio por ahí. Entonces, para Brunner, lo que el docente hace en el salón de clase es brindar el andamiaje. Y el andamiaje son las herramientas, ¿verdad? Es decir, la estructura sobre la cual el alumno puede apoyarse para lograr su propia construcción del conocimiento. Le enseña a pensar, le enseña a poner los andamios para sostener ese nuevo conocimiento que ellos van a ver. Así entonces, a seguir, ya me salté demasiado. Tenemos una persona al adquirir las herramientas culturales, o sea, el conocimiento consolidado, el proceso que debe seguir, adquiere al mismo tiempo los instrumentos de producción generadores que esa cultura maneja. Casi siempre son los mismos. El pensamiento narrativo construye el mundo en base a intenciones y significados. Vamos a ver lo que es el pensamiento narrativo. Para Brunner, el pensamiento narrativo, por ejemplo, la poesía, son otras maneras a través de las cuales las personas pueden construir realidades. La escuela es una gran narradora de sentidos. Por ejemplo, en la narrativa que se utiliza para dar a conocer la gesta independentista de los países latinoamericanos a comienzos del siglo XIX. Es decir, a través de la narración va contando y construyendo los significados. Por eso que es muy importante
a pesar de que hayan sido guerras, aún así, estas nos enseñan sobre nuestra manera de ser y nos muestran cómo fue la realidad en esos momentos. ¿Qué fue lo que dio origen, por ejemplo, al movimiento independentista de varios países, ¿verdad? Y los países latinoamericanos principalmente? El pensamiento narrativo construye el mundo en base a las intenciones y significados y no está ubicado en el ámbito de las ciencias causales, sino en el ámbito de las ciencias de significados. Las ciencias causales son todas las ciencias naturales, todas las ciencias físicas, químicas, donde a una causa sigue un efecto necesariamente. En cambio, en la narrativa, lo que hace es darle significado. Es decir, por ejemplo, lo que es para nosotros Emiliano R. Fernández, que él con su narrativa iba mostrándonos, que después se hicieron músicas, ¿verdad? Y con músicas mismas va mostrándonos cómo eran las circunstancias de ese entonces, que hoy día ya no se dan esos elementos, pero para nosotros tiene significado porque podemos entender qué pasó, ¿verdad? Dentro de ese marco, las acciones se explican por lo que significan los diferentes sucesos para los actores involucrados. Por ejemplo, volviendo al de la guerra, los actores eran los paraguayos de ese tiempo y los significados que ellos tenían sobre eso. La narrativa entonces da sentido a nuestros actos en el mundo, le da sentido, les da el por qué pasó aquello. El pensamiento bruneriano se asienta entonces en una hipótesis constructivista. La mente es construida por la cultura y es la misma cultura la que ofrece un bagaje de instrumentos con los cuales la mente construye la realidad, el mundo y sus narraciones. Es decir, el mecanismo que utiliza cada uno o los instrumentos que utiliza, ¿verdad? Para ir construyendo su concepto de realidad, mundo y sus narraciones. En el pequeño costado dice, son aquellos fenómenos que explican, bueno, cuando explicaba lo que era, que no es ciencia causal. Las ciencias causales son aquellas que explican los fenómenos naturales, como la física, la biología, exactamente como les había dicho. Y las ciencias de significado son aquellas que dan cuenta de hechos y fenómenos sociales, que son las ciencias sociales en general, y también la psicología, porque la psicología es para el significado para esa persona de ese mundo. ¿Sí? Bueno, la construcción del conocimiento, ¿cómo se reconstruye ese conocimiento? Nuestra tarea de educar tiene como fin no solo que nuestros alumnos puedan actuar, sino también comprendan, entiendan, para abrir espacio a una idea dentro de una idea más general, para provocar en nuestros alumnos aprendizaje significativo. Es decir, cuando le damos el significado, cuando esa persona le llama la atención esa idea y logra introducir esa idea dentro de sus conceptos, entonces tiene aprendizajes significativos, que es lo que propugna toda la escuela cognitivista y constructivista, como en este caso. Este es un punto de coincidencia, dice, con las ideas expresadas en la teoría de la asimilación de Ausubel, que fue el que dimos la semana pasada, ¿verdad? El aprendizaje significativo será posible en la medida en que el cuerpo de conocimientos a enseñar esté estructurado significativamente. Por eso que el maestro de hoy, el verdadero docente, busca siempre dar significado o que tenga un toque de sentimiento positivo y agradable eso que enseña. Y habla, por eso Ausubel hablaba de los organizadores previos, que son los que abren el camino del aprendizaje, respetando siempre la estructura lógica de la disciplina, tanto la estructura lógica de la disciplina como la estructura psicológica de la persona que conoce.
Es decir, se tienen que dar esas dos. Y sobre todo, esto nos dice justamente que lo que debemos desarrollar, y yo pido por favor que los padres traten de hacer eso en sus hijos, entender la estructura lógica de la disciplina. Es decir, matemáticas no podemos tratar de dar como en un cuento, porque ahí hay precisiones que no se pueden disfrazar o dar con imaginación. En cambio, sí podemos, la estructura lógica de las ciencias sociales sí se basa más, por ejemplo, en sentimientos. Entonces es más fácil enseñar en ese sentido. Por eso es muy importante que la lógica se vuelva a dar con la misma intensidad que se daba, bueno, en mi tiempo en la escuela secundaria. Digo, en la parte del lo que es bachillerato hoy día. Nosotros dábamos en el cuarto lógica, en el quinto filosofía, pero ya con una base fuerte de lógica. Entonces era, digamos, relativamente fácil razonar. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo que pueden notar un poco cómo se ve esa, cómo se hace, cómo se debería hacer la invención guiada. Otro aporte bruneriano a la educación es la idea de que el conocimiento será más útil para el alumno en tanto en cuanto pueda alcanzarlo por su propio esfuerzo. Es decir, que a medida que le vamos enseñando de que él tiene, como diríamos, el poder de entender y de hacer y de expresar, de contar, etcétera, entonces le va a ser más fácil cuando puede alcanzarlo por su propio esfuerzo. De esta forma será relacionado con un contexto y saberes previos que le otorgarán una nueva significación. De aquí que Brunner sea conocido como el teórico del aprendizaje por descubrimiento, porque él hace que al pensar yo vaya utilizando mis herramientas lógicas y hacer el proceso todo completo, pero en el pensamiento él no le da tanta importancia a la acción en sí o a la actividad en sí, como que yo entienda ya en el pensamiento el proceso es. Después ya me va a ser fácil porque después ya yo voy a ir aplicando y gradualmente voy a ir desprendiéndome de ese andamiaje y ya voy a poder llegar a la conclusión o a la comprensión del tema con eso, ¿verdad? Entonces por eso le dicen a él que es el teórico del descubrimiento. Porque si se acuerdan, Piaget hablaba de un descubrimiento en la experiencia, haciendo. En cambio, él dice que yo relacionando o carburando, como decimos generalmente, o como decimos siempre, llegue a esa conclusión y después lo ejecute si quiero. Entonces, aunque a él le gusta más llamarlo invención guiada por un modelo accesible. Es decir, él le da otro nombre, pero es muy interesante igual. Esto no implica que la cultura tenga que ser redescubierta por cada una de las personas involucradas en el proceso de la educación. La persona no descubre permanentemente la realidad, sino que inventa nuevos modelos interpretativos del mundo. Y esto, por ejemplo, vemos en las fábulas, cuando cada uno quiere dar ¿qué es eso que está viendo, por ejemplo? Y nos damos cuenta como de repente para el otro hay diferencias en lo que yo creo que veo y en lo que él cree que ve. Es decir, porque son varios modelos interpretativos del mundo. E inclusive nos burlamos a veces de la persona que ve diferente al nuestro, pero no debe ser así, porque depende de sus andamios para que ella pueda llegar a construir su propio concepto del mundo. Cabe destacar que esa invención se realizará en función de los marcos teóricos que les son presentados. Y creo que eso es lo que trata de mostrar en el ejemplo. Esta profesora no habló de que debería haber una relación entre esos dos conceptos sobre los cuales iban a inventar algo.
Bueno, léanlo y diviértanse después. La idea del descubrimiento apunta a la posibilidad de generar y de explorar alternativas de acción, es decir, mantener varias puertas abiertas al mismo tiempo. A medida que avanza en el conocimiento y el docente o el medio proporciona una retroalimentación adecuada, se van cerrando algunas puertas y se van abriendo otras. Es decir, cuando comprendemos de cómo se realiza este tipo de operación, eso ya nos sirve, nos es útil para razonar y entender el proceso de lo nuevo que se va a agregar, ¿sí? ¿Qué implica una retroalimentación adecuada? Implica mantener la tarea que debe realizar el alumno dentro de un terreno accesible, dentro de algo que él pueda entender, para que no le resulte tan imposible de abordar que termine abandonando la escuela o fracasando en el intento. Que ustedes saben que son sentimientos que no son buenos para el que está aprendiendo. Ni sentirse tan impotente, mucho menos sentir fracasado y abandonar, por ejemplo. La persona no descubre permanentemente la realidad, sino que inventa modelos interpretativos del mundo. Pero esa invención está en función de los marcos teóricos que la otra persona le presenta. Y así tenemos en el siguiente otro cuadro que ya habla sobre el currículum. El triángulo didáctico es atravesado por contenidos conceptuales y procedimentales con niveles progresivos de dificultad. También eso yo creo que ya me escucharon decir tantas veces, que se comienza con lo fácil y divertido en el preescolar o en la educación inicial, pero a partir del primer grado ya nos quitan cierta libertad que tenemos, nos quitan un poco, bastante, la libertad que tenemos para razonar y ya empiezan como a meternos en un brete. Esto es así y esto no es así. Y bueno, ahí también tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos y sobrinos de que sí, todo lo que se enseña es muy bueno, pero eso no me impide a mí poder encontrar ese mismo conocimiento por otro camino. Y ya dice un refrán muy interesante: todos los caminos conducen a Roma. O sea, uno puede llegar a la misma conclusión por caminos diferentes, no ilógicos, sino diferentes. Es decir, por ejemplo, yo tengo que llegar, yo estoy imagínense un cuadrado, yo estoy en la mitad del lado inferior y lo que yo quiero está en la mitad del el lado superior. Si yo me voy por la izquierda, llego a la esquina, doblo, subo y llego a la esquina y doblo otra vez, llego a ese punto donde está lo que yo quiero. Si yo hago lo mismo por la derecha, llego hasta la esquina, subo y voy hasta arriba, también llego. O sea, todos los caminos conducen a Roma. Depende de que tenga lógica ese camino. Y la medición de la distancia y todo eso. Bueno, entonces ahí habla del currículum espiralado. ¿Cuál es su intención con el currículum espiralado? Tal vez una de las ideas más provocadoras es la que formuló Brunner, es la de que cualquier conocimiento, por más complicado que parezca, puede ser presentado de un modo adecuado a cualquier alumno, independientemente de la edad que tenga, siempre y cuando el docente realice con una adaptación adecuada del conocimiento a enseñar. ¿Cómo hacemos la suma? ¿Cómo enseñamos la suma? Le enseñamos a contar, ¿verdad? Primero con objetos concretos, manzanas, peras, etcétera, pajaritos, cosas, y vamos mostrándole cómo ese número significa lo mismo que esa cantidad, ¿verdad? Entonces el niño aprende que contando uno a uno va a llegar a la conclusión de que allí hay, por ejemplo, 4 pajaritos o 4 mariposas. Entonces, y después ya él no necesita contar uno a uno con su dedito, sino ya al mirar, ya sabe que 1, 2, 3, 4, 4 mariposas. O sea, y ese proceso lo hace mentalmente. Entonces, por eso
es el teórico. Entonces, depende de que el docente haga esa adaptación adecuada a la mente y a la edad del niño. Y por eso es que siempre y cuando tenga, siempre cuando haga esa adaptación, seguro que lo va a aprender. Esta idea bruneriana es expresada también en contraposición a la idea de Piaget, que enuncia la necesidad de esperar a que el niño llegue a un determinado desarrollo intelectual para poder enseñarle ciertos contenidos. Bueno, yo me equivoqué un poco ahí al decir de la edad, es cierto. No siempre y no todo, por ejemplo, ¿verdad? Hay niños que aprenden a leer a los 3 años y que aprenden por la gestal de la palabra y va conociendo. Por ejemplo, escucha y ve el cuento. Ven que hay cuentos para niños pequeños que tienen letras grandes. Y cuando el niño es inteligente y despierto, atiende qué es lo que la persona que le lee pronuncia de acuerdo a esa gestal de la palabra. Y después parece que lee el cuento. Así. Y sí, lee también, porque después cuando uno le pide que le cuente cómo era el cuento ese, le repite el cuento. Quiere decir que llega a aprender. Y bueno, y no en balde dicen otras teorías que lo que le enseñe a tu niño hasta los 3 años es lo que él nunca va a olvidar y va a aprender o va a relacionar solito. Por ejemplo, el tema de los idiomas. Por eso que es muy importante hablarle a nuestros hijos, si es posible, en varios idiomas más conocidos, por ejemplo. O sea, y que necesitamos que los nuestros conozcan el guaraní y el inglés, por ejemplo, que es una lengua muy conocida, digamos, en el mundo. No es muy de mi simpatía, pero es muy conocida. Entonces, la formulación de Brunner nos conduce a una derivación didáctica específica, el currículum espiralado. Cualquier cuerpo de conocimiento deberá partir de procedimientos activos e intuitivos para los niños más pequeños y luego será transformado progresivamente en formas más elaboradas y complejas. O sea, volvemos al templo. Todo el conocimiento que se produce durante la educación inicial, sobre todo, es concreto, ¿verdad? Él va aprendiendo por la cantidad de objetos que hay allí. Después ya él ve el número, ya sabe a cuántos objetos se refiere y así va sucediendo eso, ¿verdad? Y llega a ser al modo conceptual y simbólico. Es decir, nosotros ya cuando terminamos el colegio o cuando estamos ya en un ciclo posterior, ya conocemos, ya no necesitamos que nos digan cuántos objetos tiene que ser para hacer el número 8. No. Al ver el dibujo ese, como ya está guardado, entonces decimos, es 8. ¿Y qué significa eso ese signo que está al lado? Significa que tengo que sumar cuando veo una crucecita, ¿verdad? Bueno, entonces es conceptual y simbólico. Un conocimiento, sin importar cuál sea, puede ser traducido o introducido a una forma de presentación asequible para el niño en función de sus posibilidades evolutivas, tanto reales como potenciales. Reales es cuando sabemos cuál es su nivel real de funcionamiento mental, ¿verdad? Como potenciales, sí que podemos saber también a través de técnicas psicométricas. En base a la idea de currículum espiralado, el plan de estudio debe ofrecer contenidos y procedimientos en niveles en los que cada vez tengan mayor profundidad. Y esto resultará beneficioso siempre y cuando se respeten las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Es decir, siempre tenemos que hacer el monitoreo de lo que vamos enseñando. Hacer preguntas de la vida real o aunque sea artificial, que ellos van a utilizar ese conocimiento para respondernos. En esta idea del currículum espiralado, el saber escolar es resignificado, vivificado y relacionado con su contrapartida en la vida real.
Por ejemplo, cuando se van a hablar de la parte, como en la parte de geografía hídrica de un país, entonces se puede empezar hablando de cuáles son los ríos que ustedes conocen. Ustedes ya fueron a verlo y entonces ahí tiene significado lo que él va a aprender y entonces el alumno dice lo reaprende, redescubre y resignifica. Al invitar al alumno que se haga una pregunta, que se haga preguntas que antes no se había hecho, se abre un abanico de posibilidades para reaprender ese contenido en función de nuevas hipótesis y variables que nunca antes se le habían ocurrido. Inventar. Claro está que sí debemos enseñar las nociones de tiempo y espacio en un primer ciclo. La profundidad será con que ambas sean presentadas, No será la misma que si estamos trabajando con alumnos de tercer ciclo y mucho menos si se tratara, como si se tratara, dice, de astrofísica. Es decir, cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de lo que son los planetas, de lo que es la Tierra, vamos a empezar siempre con algo concreto. Y como a los chicos les encanta, eso es genial. Y recién ya en los cursos del bachillerato, por ejemplo, hablar de astronomía, de leyes químicas, que no son visibles, pero que podemos llegar a entenderlas. Bueno, hoy día hay cada vez más conocimiento del pequeño mundo como del gran mundo que es el sistema, ¿verdad? El sistema solar. El currículum no debe ser lineal, sino recurrente, retornando permanentemente a los núcleos básicos de cada disciplina, pero a niveles cada vez más profundos. Siempre es matemática, pero es una matemática mucho más, digamos, yo inclusive escribílo ahí abajo, matemáticas. Entonces se dan cuenta cómo es el proceso. Bueno, enseguida tenemos lo que es, hay un dibujo donde muestra también cómo el desarrollo intelectual, cómo va y cómo el alumno va subiendo a través de herramientas cognitivas y conocimientos que son a través de mediaciones, que es el docente y también el que es su compañero o del mismo grado o curso. Otra importante es, dice, su amplitud. El objetivo bruneriano no es que los alumnos aprendan muchas cosas, sino que lo que aprendan lo sea en profundidad. Es decir, el profesor debe ser un guía para entender teorías, conceptos, lenguaje y metodología. Por eso es que es muy importante que entonces cuando expliquemos una teoría siempre la hagamos con ejemplos reales, ¿no? Sobre todo esas que son teorías de física, de química, que son mucho más complicadas, ¿verdad? Inclusive nosotros mismos del pensamiento, ¿verdad? Entonces, los conceptos, el lenguaje, en el lenguaje sabemos que tenemos todo eso de sinónimos, antónimos, parónimos, es decir, si no le enseñamos al alumno que una palabra puede tener un significado diferente en un contexto y en otro, entonces él puede confundir. Entonces, por eso es importante, aunque no nos guste la ortografía. Como ya les dije, no es lo mismo P-A-P-A con acento, que es papá, que P-A-P-A sin acento, ¿verdad? Para este psicólogo, el desarrollo mental no se da por un aumento gradual de asociaciones entre estímulo y respuesta, que sería conductista. Brunner dice que el desarrollo de las personas es como una escalera empinada, con escalones altos y descansos intermedios que requieren valiosos esfuerzos por parte de la persona. Para él, estos pasos y descansos no están claramente relacionados con la edad, puesto que en algunos ambientes pueden potenciar la secuencia o retrasarla. Como por ejemplo dijimos, si el niño que vive en un ambiente donde se lee, buscará la lectura. Donde se escribe, buscará escribir, pintar de cualquier forma desde el comienzo. Y cuando su hermanito mayor se va a la escuela, él sí que ya se quiere ir, todavía no tiene edad para irse.
¿verdad? Por eso, porque eso puede potenciar en ese caso o retrasarla cuando no se tiene esa estimulación. Bueno, yo justamente hoy estaba comentando que la mayoría de estos psicólogos eran procedentes, eran judíos y que venían huyendo de la persecución esta de los alemanes, venían a Estados Unidos. Bueno, él no, él es estadounidense. Ahí pueden leer su biografía. Bueno, modos de representación del conocimiento. ¿Cómo se representa o cómo se da ese conocimiento? ¿Verdad? Según Brunner, las personas desarrollan sistemas paralelos para asimilar información y representarla, que se corresponden con la fase de desarrollo. Pueden ser presentados como modelos sucesivos de representación, aunque en verdad no son formas excluyentes. Y ahí tenemos el primero, que es el modelo en activo, para mí que es separado. Bueno, eso es algo que tenía que revisar. Se aprende, dice, haciendo cosas. Bueno, por eso es que me parece que es en separado activo del aprendizaje, porque se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando y actuando. El saber consiste en saber hacer. Si bien los niños pequeños son quienes más lo utilizan, no es privativo de los pequeños. Los adultos también recurren a este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras complejas. Este proceso, ese modo de representación del mundo se hace a través de la respuesta motriz. Podemos inducir a usar este modelo haciendo demostraciones de conducta o bien representaciones de roles, como por ejemplo le llamamos el role playing, y en psicología tenemos el psicodrama, que es una técnica psicoterapéutica donde se representan roles que a lo mejor están muy escondidos en nuestro interior y entonces salen, y al representar esa conducta nos damos cuenta dónde estaba el error, por ejemplo, de relacionamiento, y se aprende. Eso es muy interesante también para hacerlo. El segundo es el modelo icónico del aprendizaje. Implica la percepción del ambiente y su transformación en imágenes. Esto sucede en virtud de que conforma una organización selectiva de percepciones e imágenes de los sucesos a través de estructuras espaciales, temporales y relacionantes. En la enseñanza se recurre al uso de recursos gráficos cuando el alumno debe aprender conceptos y principios no demostrables con facilidad. Entonces dibujamos cómo sería, se representa en imágenes, ¿verdad? Es muy útil en el estadio preoperatorio, ¿se acuerdan que habla Piaget? Y en el de las operaciones concretas. También es de utilidad para el adulto. O sea, nunca dejamos de hacer modelo icónico de aprendizaje, porque en nuestro trabajo cotidiano en el aula podemos incentivar el uso. Es muy bueno usar, por eso dice incentivar el gráfico, los diagramas y dibujos que ayuden al logro de conceptos. Por eso a veces les vamos a pedir que hagan un mapa mental de tal cosa o que diagramen algunos de los temas que vayan a dar. Luego tenemos el modelo simbólico de aprendizaje, que hace uso exclusivo del lenguaje, dado que proporciona medios para representar la experiencia del mundo y para transformarlo. El alumno simboliza internamente el ambiente. Se desarrolla a medida que el niño pasa del estadio de las representaciones concretas a las formales. Es decir, las concretas las va representando haciendo. En cambio, las operaciones formales ya es abstracción. Para lograr un buen entendimiento con nuestros alumnos debemos hacerlo en su propio lenguaje y compartiendo sus propios códigos. Es decir, tenemos que entender cómo piensan ellos y ir adecuando a esa forma. El proceso de formación de conceptos. Brunner también se dedicó a investigar el proceso de adquisición de conceptos mediante la comprobación de hipótesis. El mismo establece una diferencia
entre el proceso de formación de conceptos y el proceso de elaboración de conceptos. Primero se forman los conceptos y luego se va haciendo la segunda parte. Entonces, formación es búsqueda y enumeración de los atributos que diferencian a los ejemplos de los que no lo son. Digamos, por ejemplo, ¿qué es una mesa? La formación del concepto mesa vamos primero analizando, o sea, vamos analizando, buscando cuáles son sus atributos, o sea, sus características. Y en cambio, el proceso de elaboración de conceptos es cuando el alumno resuelve sobre qué base cimentará su elaboración. O sea, ya tiene el concepto de lo que es y ahí ya va a escoger cómo lo va a elaborar eso. En la formación de conceptos, el alumno debe comprender los atributos de una categoría que existe en la mente de otra persona. Por ejemplo, el docente, que es el que le presenta la actividad. El estudiante deberá ir comparando y contrastando ejemplos que responderán o no a las características de ese concepto. Por eso es que a veces es muy importante que le preguntemos a la otra persona, sobre todo cuando nos están dando indicaciones. ¿Es así? Significa que es así, que debo hacer así, que es vos me están diciendo. Por ejemplo, a veces decimos tan rápido las cosas que nos olvidamos de alguna palabra y eso le confunde. Entonces, por eso es bueno siempre ese repetir un poco. Ah, me dijiste que haga primero tal cosa. O, profe, usted nos dijo que primero tenemos que ubicar los números en orden. Es decir, poner bien a la derecha, comenzando por la derecha, por la unidad, decena, centena, unidad de mil, decena, centena de mil, etc. Entonces, va adquiriendo, vamos tratando de, primero, formando el concepto de cuál es el que nos dará. En las clases de este tipo, el docente necesita tener en mente la categoría, el concepto que pretende enseñar. Las propuestas de actividades planificadas de esta perspectiva entrañan una riqueza intelectual intensa. Si le permitimos, o sea, si le, ¿cómo se dice? Le estimulamos a la persona que llegue al concepto, entonces eso va a ser muy bueno. En el proceso de adquisición de conceptos, mediante la comprobación de hipótesis, en el proceso de adquisición de conceptos tenemos los siguientes pasos. El docente presenta los datos y los alumnos tratan de identificar el concepto mediante comparaciones entre ejemplos positivos y negativos. Elaboran y verifican su hipótesis proponiendo por último una definición posible del mismo. ¿Qué es lo que generalmente cuando le decimos, bueno, ustedes busquen varios conceptos de lo que es la psicología del aprendizaje, por ejemplo? Y luego estudien, mastiquen, discutan sobre las 4 o 5 conceptos que encuentren y elaboren su propio concepto o propio concepto del grupo de lo que es ese concepto que nos quiere enseñar. El segundo paso, verifica la formación del concepto a medida que van siendo presentadas las hipótesis. Le formula a los estudiantes los replanteos que consideren necesarios. Los alumnos pueden aportar ejemplos diferentes a los brindados por el profesor. Y en la última etapa se analiza las estrategias de pensamiento que utilizaron los diferentes alumnos. O sea, cómo llegaron ustedes a eso. En este modelo de enseñanza, el docente elige el concepto y además selecciona y organiza el material con ejemplos positivos, negativos del mismo. Y deberá seguir de cerca las hipótesis. Las ventajas del proceso de categorización. Vamos a pasar un poquito de esa parte. Esto que dice acá, ventaja del proceso de categorización. Sirve en el sentido que ayuda a simplificar el ambiente, es decir, hay una concepción de ese objeto más o menos semejante en todos. Entonces es más simple poder explicar algo. Facilita el aprendizaje porque ya hay un andamio anterior, que es lo que nos comprendimos del objeto. Mejora la capacidad de relacionar acontecimientos y objetos. Bueno, si algo pasó, si esto que me pasó ahora me pasó ya otra vez y yo hice esto,
Entonces yo ya puedo hacer esa relación y dar una respuesta más lógica, más positiva. Ayuda a encontrar semejanzas, cosa que necesitamos poder hacer, ¿verdad? Porque cuanto más encontremos semejanzas, vamos a poder llegar a la misma conclusión. Y permite poner en práctica una conducta determinada en situaciones variadas y diferentes. Luego ven ahí principios básicos para una teoría. Es muy importante. Pueden leerlo, por favor, y hacer un poco una conclusión y unas preguntas sobre esa parte. Están los principios y luego en la siguiente parte, en la siguiente página, en esa parte que está señalado, según Brunner, el objetivo más general de la educación es lo que denomina el cultivo de la excelencia en cada alumno. Eso significa que la educación debe contribuir a que cada estudiante en cada momento evolutivo alcance un desarrollo óptimo de sus posibilidades, que utilice todas sus posibilidades. Esta propuesta exige una personalización del conocimiento. Nos exige un poco más en cuanto que tenemos que ir monitoreando que se dé ese proceso que queremos, ¿sí? Entonces, así también dice, va a ir mejorando su desarrollo real y su potencial. Cada generación tiene que definir de nuevo la naturaleza, la orientación y los objetivos de la educación para asegurarse de que la generación siguiente pueda disfrutar la mayor libertad y funcionalidad posible. Por eso también tenemos que lograr que nuestros docentes se permitan la posibilidad de no conocer algo que nos pregunten. No podemos tener todas las respuestas. Tenemos que estar abiertos a y no considerar que es un error no saber algo que nos pregunten. Al contrario, para eso está que nosotros podemos buscar ese conocimiento, podemos adquirir ese conocimiento. Entonces hay que dar esa libertad y racionalidad posible. Esto obedece a que tanto la circunstancia como los conocimientos de cada nueva generación sufren cambios que imponen limitaciones y proporcionan nuevas oportunidades a los maestros. Tenemos por la pandemia, se surgieron cambios que nos limitaron, no podíamos trasladarnos, estábamos tan acostumbrados a ir a llevar el conocimiento y utilizábamos cosas más concretas. Ahora nos proporcionan nuevas oportunidades porque también mediante eso aprendimos, ¿verdad? Pero nos cuesta, ¿verdad? Porque todo cambio siempre produce dificultades, pero siempre podemos aprender. Entonces, en este sentido, la educación se halla en un continuo proceso de invención. Es decir, estamos todo el tiempo inventando y creando en cada instante, como diría Rogers en su psicoterapia, vamos creando cosas nuevas, vamos creando oportunidades. Y como se dice hoy mismo, siempre está el refrán ese que dice que en la crisis no es para que ¿cómo se dice? Nos sintamos impotentes, nada. La crisis es siempre para salir adelante aprendiendo algo nuevo, aplicando las cosas que sabemos. Y bueno, hemos visto que con esta pandemia hemos aprendido muchísimo a nivel de Paraguay. Se dan, ustedes habrán visto la creatividad de la gente, cómo se reinventa la gente, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos son muy buenos. En la página siguiente, la página 66, está en resumen los postulados culturalistas de la teoría de Brunner, que quiero que lo lean, mastiquen y si por favor por lo menos 5 preguntas, que sería una tarea así muy sui generis. 5 preguntas o 5 cuestionamientos a estos postulados culturalistas de Brunner. Positivos mejor. Negativos si no hay más remedio. Pero positivos mejor. Bueno, hasta aquí entonces damos lo que es Brunner y y les dejo esa tarea, ¿sí?
Muchísimas gracias por la atención y cualquier cosa, pregunte. No se queden con la duda, ¿sí? Hasta luego.